Bendiciones con todos. Tema 10. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, los verdaderos ciudadanos del reino. Y utilizamos Filipenses, capítulo 3, versículos del 17 al 19, que dice lo siguiente. Pongamos mucha atención a esta lectura bíblica. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tengáis. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual pueden también sujetar a sí mismo todas las cosas. Qué maravillosa palabra, ¿no es cierto? Con estos últimos 5 versículos estaríamos finalizando lo que corresponde al capítulo 3 de la carta a los Filipenses. En estos versículos, el apóstol Pablo exhorta a los cristianos de Filipos a no olvidar su verdadera ciudadanía, ya que, aunque en lo terrenal muchos de ellos habían logrado obtener la ciudadanía romana, pero más allá de cualquier ciudadanía terrenal, los cristianos hemos recibido la ciudadanía celestial, y en función de eso debemos conducirnos como merece a un ciudadano del cielo, esperando la futura restauración completa que nuestro Señor Jesucristo los dará a cada uno. Siendo ejemplo en todo lo bueno, dice el apóstol Pablo. Dice el versículo 17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. De estas palabras podemos aprender 2 cosas. Mirad, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Lo primero es que como cristianos debemos aprender a imitar todo lo bueno, todo lo bueno. Dice tercera de Juan, versículo 11, lo siguiente. Amado, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Esto es así porque los cristianos somos discípulos de Cristo y por ello debemos tener una actitud de estar aprendiendo constantemente de su palabra. No olvidemos que la naturaleza humana tiende a imitar todo lo malo y con el tiempo esto se convierte en malos hábitos. El creyente debe buscar imitar todo aquello que Dios aprueba por medio de su palabra, llevándolo a la práctica a tal punto que su finalidad es parecerse cada día más y más a Cristo. Lo segundo es que nosotros mismos, los cristianos, tenemos que convertirnos en modelo de Cristo a seguir. De allí que el apóstol Pablo nos dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Hoy en día muchos no nos atrevemos a decirle a la gente que sean imitadores de nosotros. Probablemente porque se oye algo pretencioso, pero en muchos casos porque no somos el mejor ejemplo en algunas cosas. A veces se dice, imiten esto o aquello, pero no me imiten a mí porque me fue mal en esto. Y así muchos no se atreven a ponerse de ejemplo en algunas cosas.
En esta época en la cual el apóstol Pablo está escribiendo, era una costumbre de que el discípulo imitara a su maestro. Por ello, les dice que sean imitadores de él. Pablo estaba convencido de su fe y totalmente entregado a Cristo, que su ejemplo servía de ejemplo para que otros lo imitaran. Los predicadores tenemos una gran responsabilidad para que nuestras acciones estén en armonía con el mensaje del Evangelio que enseñamos, ya que se espera que seamos modelos que inspiren a otros a seguir a Cristo. Mire lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Predicadores que buscan obtener ganancia. Filipenses capítulo 3, versículos 18 al 19 dice: por allí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es su vientre y cuya gloria es vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Esto también ocurre hoy día. Muchos se han lucrado, ¿sí? Han trabajado por el bien de su vientre, por lo terrenal y no para la gloria de Cristo. Y eso da mucha tristeza saberlo. Ahora el apóstol Pablo pasa a advertirles acerca de otros predicadores a los cuales llama enemigos de la cruz de Cristo. ¿Quiénes son estos enemigos de la cruz de Cristo? ¿Quiénes? ¿Podrían ser los judaizantes, a lo mejor en esa época? Difícilmente, ya que el problema con esto es que buscaban enseñar la importancia de observar la ley de creer en Cristo, y no estaban tan interesados en obtener alguna ganancia de parte de los filipenses, ya que el apóstol Pablo resalta el hecho de que estos buscaban saciar su vientre y solo pensaban en lo terrenal. Leamos: el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Otros dicen que eran gnósticos, que realizaban una especie de mezcla entre el Evangelio y sus creencias religiosas orientales. No obstante, dudamos que se trataran de apóstata, ya que el apóstol Pablo resalta la herejía que estos hubieran estado enseñando. Quizás la experiencia más probable sea aquella donde se afirma que eran predicadores ambulantes que anunciaban el evangelio solo por obtener alguna ganancia. En este tiempo podemos decir que existen dos tipos de predicadores del evangelio, dos. Los primeros eran aquellos como el apóstol Pablo, cuyo enfoque no solo era anunciar el evangelio para que las almas se salvaran, sino también afirmar a los convertidos y organizarlos para fundar una iglesia en ese lugar. El segundo tipo de predicador era aquel que no fundaba iglesias, sino más bien iba de un lugar a otro predicando el evangelio, tratando de imitar a Jesús, quien durante su ministerio iba por todas las aldeas predicando y enseñando el reino de Dios. Cuando Jesús estuvo aquí con sus discípulos, de dos en dos los envió a predicar. No les pidió que llevaran más que lo necesario y que dependieran prácticamente de la hospitalidad que le dieran las personas. Vamos a leer eso, ¿sí? Encontramos en Lucas capítulo 9, versículo del 1 al 6. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas. Y en cualquier casa donde entréis,
quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Mire lo que el Señor les mandó. No quisieran riquezas. Algunos opinan que un grupo de creyentes siguieron este modelo. Iban a una ciudad y allí predicaban el evangelio. Se apoyaban de las personas creyentes que allí habitaban para ser recibidos en sus casas, donde recibían alimentación. Sin embargo, esto lo hacían por amor de predicar el evangelio, pero algunos lo habían visto como una forma de ganarse la vida y aprovecharse de la hospitalidad de los cristianos, a tal punto que pasaban hasta varios días comiendo en las casas de aquellos que los hospedaban, y hasta dinero recibían por prestar su servicio. Si esto fue así, tienen más razón las palabras del apóstol Pablo cuando se refiere a estos enemigos de la cruz de Cristo. Él dijo: cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. En la Didaje o enseñanza de los 12, un documento del primer siglo que recopila una serie de costumbres doctrinales y prácticas de la iglesia de los primeros siglos, y aquí se advierte el peligro de recibir a personas así. Dice en el capítulo 11, versos 4 al 6: todo apóstol que llegue a vosotros ha de ser recibido como el Señor, pero no se quedará por más de un día o dos. Si hace falta, quedándose 3 días, es un falso profeta. Al partir, el apóstol no aceptará nada sino pan para sustentarse hasta llegar a otro hospedaje. Si pidiere dinero, es un falso profeta. ¿Qué cosa? Queda claro que había personas que creían que podían sacar ganancia de predicar el evangelio. Por ello, Pablo, el apóstol Pablo, dice que su Dios es el vientre, porque trabajaban solo para complacer su estómago y solo pensaban en lo terrenal. Ahora Pablo habla también de los ciudadanos del cielo. Filipenses capítulo 3, versículos del 20 al 21, dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, y el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y finalmente, el apóstol cierra este pensamiento recordándonos de nuestra ciudadanía, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Filipos se había convertido en una colonia romana y muchos de los que allí habitaban se consideraban orgullosos de su ciudadanía y los privilegios que ello conlleva. Sin embargo, el apóstol Pablo también les dice que no olvide que independientemente de la ciudadanía terrenal que tengamos, somos ciudadanos del cielo, herederos del reino de Dios, quienes están esperando a nuestro Señor Jesucristo y la futura glorificación de todo nuestro ser, o lo que algunos llaman la santificación final. Volvamos a leer. Dice: de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ahora, considerando esto, es importante que vigilemos nuestra manera de andar en este mundo. Debemos vivir de acuerdo a los principios bíblicos, siendo ejemplos para otros, predicando el evangelio y sirviendo a Dios y a sus santos por amor y no por beneficio propio. ¿Qué les parece estas verdades de la palabra de Dios?
La enseñanza de Pablo es clara y contundente, ¿no es cierto? Que tengamos cuidado de aquellos que utilizan el evangelio para provecho personal, ¿sí? Que nosotros tengamos bien claro que somos ciudadanos de los cielos, del reino de los cielos, porque el Señor nos ha garantizado eso. Y vivamos con esa esperanza. Ahora, usted que está escuchando la palabra de Dios, usted que escucha esta palabra, dicen, yo también quiero ser ciudadano del reino de los cielos. Yo quiero ir mañana a la eternidad. Lo primero que tiene que hacer es entregar su corazón y vida al Señor. Reconocer que el Señor Jesucristo es el único que le puede salvar. Reconocer que el Señor Jesucristo es la única persona que derramó su sangre y la única que podía derramar su sangre para redimir sus pecados, ¿sí? Porque Él es el Cordero inmolado. Entonces, nosotros le presentamos lo que le hemos llamado la oración de fe para que usted acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador. Repítala con todo su corazón, que dice así. Querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. ¿Aceptó a Cristo? Es la mejor decisión que usted ha tomado. Ahora, sosténgase en Cristo leyendo y meditando todos los días en la palabra de Dios. Busque la ayuda del Espíritu Santo para que le dé sabiduría y conocimiento y pueda poner en práctica la palabra. Pueda obedecerla y también después predicarla. Tenga tiempo de alabanzas. Alabe al Señor porque Él es el merecedor de ella, ¿sí? Converse con el Señor a través de la oración. Cuéntele, haga petición, alabe su nombre y venga a la iglesia. Que hay espacio para usted y su familia para que juntos sigamos aprendiendo estas maravillosas palabras que alimentan nuestras vidas espirituales. Amén. Oremos. Padre, alabamos y glorificamos tu nombre. Te damos gracias por tu infinito amor. Te damos gracias por tu palabra que está allí presente cada día en nuestras vidas enseñándonos. Hoy día nos ha dicho claramente que somos ciudadanos del reino, que nos mantengamos como ciudadanos del reino, que aprendamos a esperar en ti las bendiciones abundantes que tú nos das, que no nos aprovechemos del evangelio. Sí, Padre, gracias por regalarnos esta palabra, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo la haga germinar en cada persona que la escucha. Que esta palabra pueda ser puesta en práctica y traiga una cosecha abundante para gloria de tu nombre y para testimonio del mundo. Sí, te damos gracias y alabamos y glorificamos tu nombre en el nombre del Señor Jesucristo y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica. Reenviemos a otros para que también otros conozcan estas verdades importantes y acepten al Señor. Que nosotros desde acá les deseamos que tengan un día pero lleno de bendiciones.